Saludos amigos, ¿qué tal? Feliz año y bienvenidos a esta edición de Objetivo Sínodo, la primera de este 2026, que sin duda será clave en lo que es el desarrollo de nuestro 26º Sínodo Diocesano. Un sínodo que invita a participar a todos, como ya hemos dicho en estos micrófonos, y parte de ese todos son los jóvenes de la Archidiócesis de Toledo. Y jóvenes que además han confeccionado, han adaptado los materiales de reflexión y las catequesis de este sínodo diocesano, y lo han hecho precisamente en esta casa, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy se los vamos a presentar, les vamos a presentar ese material y también algunos de los que han colaborado y lo han hecho posible. Tenemos que saludar a Andrés Jiménez y a Pablo Campoy. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Bueno, hemos de explicar también en el, digamos, plató que vosotros mismos habéis confeccionado. Detrás de mí se puede apreciar mucho mejor. Synodal Project. Habladme de este proyecto sinodal, cómo le habéis dado este aire, ¿no? Y qué es lo que pretendíais, ¿no?, al poneros en marcha. Sí, bueno, nace básicamente, trabajamos también con Jaime a la hora de confeccionar y cambiar un poco este sínodo, adaptarlo un poco más a los jóvenes. Y sí que es verdad que siempre desde el principio él nos dijo que tenía la idea de darle un toque más juvenil, más fresco, por así decirlo. Entonces, pues viendo un poco pues, esas cosas que llaman a los jóvenes, de decir, pues este tipo de podcast, de entrevistas, pues vimos sobre todo pues, en cosas como este fondo, pues verlo y adaptarlo de una manera más de cara a quien trabajamos, que es para los jóvenes adolescentes. Jóvenes como vosotros, a mí me gustaría comenzar pidiéndoos que os presentéis, ¿no? Porque bueno, hemos dicho que el sínodo es una experiencia, una iniciativa que va dirigida a todos, pero bueno, pues que nos contéis a qué parroquia pertenecéis, a qué movimiento, ¿no? ¿Cuántos años tenéis? También es importante. Bueno, pues yo soy Pablo Campoy, tengo 25 años y pertenezco a la Acción Católica General aquí en Toledo, a uno de los grupos de vida de la parroquia de San Juan de la Cruz, el grupo de vida Virgen de Fátima. Y bueno, pues actualmente estoy opositando a Policía Nacional y si Dios quiere, pues dejaré de hacerlo este año. Sí. Muy bien, Andrés. Y yo soy Andrés, soy también de la parroquia de San Juan de la Cruz y eso, estoy un poco, por así decirlo, encargado de la pastoral, sobre todo adolescente, y ya está, como movimiento no pertenezco como tal a uno, sí que soy un poco de picar de todos los lados y ya está. Diocesano. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, lo primero, la primera impresión cuando os hablan de que es importante vuestra participación en un sínodo. ¿A qué os suena, ¿no? ¿Qué esperáis vosotros de una experiencia así? Bueno, a ver, yo creo que para todos, a pesar de que, como has dicho, ya ha habido 25 sínodos antes, sí que es verdad que es algo nuevo para nosotros porque, quiero decir, la mayoría de los jóvenes ni siquiera vivimos en el anterior. Entonces sí que es algo bastante novedoso, pero pues si lo vas un poco meditando de lo que se espera de este sínodo, sí que es verdad que vas descubriendo pues toda esa grandeza que tiene el verdaderamente descubrir los problemas que hay dentro incluso de la parroquia o de la iglesia y ver pues que a través de ello pues también nos podemos hacer más grandes. Pablo. Yo el sínodo sobre todo lo veo como una oportunidad para las distintas realidades de la Iglesia, en este caso los jóvenes, de conocer toda la diócesis en su conjunto y sobre todo de afrontar estos nuevos tiempos y cambios culturales a nivel diocesano, en un caminar juntos, que es lo que es el sínodo. Sí. Que es de lo que se trata. Mm. Bueno, esto lo explicáis muy bien en una especie de introducción, ¿no, Andrés? Que habéis elaborado y que vamos a compartir con todos los que nos ven en estos momentos. El sínodo diocesano es un regalo que Dios nos da y nos sirve como una revisión dentro de la Iglesia. Es una reflexión personal que nos lleva también a ver cómo está nuestra parroquia o incluso nuestra diócesis. Es como un claustro de profesores que se reúnen de vez en cuando para hablar sobre los alumnos. Pues esto es lo mismo. En la Iglesia toledana nos reunimos para preocuparnos por las necesidades y problemas que pueda haber en nuestra Iglesia. Y no solamente eso, el sínodo también es un tiempo de amor, amor por nuestros puntos fuertes y por nuestros puntos débiles.
no es una simple reunión en la que hablamos mal de todo aquello que no sale como queremos, sino un momento para mirar el futuro con esperanza. Es un tiempo donde preparamos el corazón para escuchar a todos aquellos que no tienen voz. Por eso mismo, el sínodo no es simplemente para unos pocos, es para los sacerdotes, los religiosos, los laicos, ya seamos jóvenes, niños o adultos. El sínodo es para cada uno de nosotros y por ello tenemos la gran misión de ayudarnos unos a otros. Para participar en este sínodo no hay que hacer nada excepcional. Habrá unas reuniones preparadas y adaptadas para nosotros, los jóvenes, donde iremos compartiendo nuestras ideas, preocupaciones y propuestas para hacer de la Iglesia una casa para todos. En estas reuniones, que durante el primer año van a ser 3, se van a repartir de tal manera que cada mes hablaremos sobre una. Cada reunión estará fundamentada en un tema, que se presentará y se propondrán cuestiones para que demos cada uno nuestra opinión. Estos temas van ligados a las 7 iglesias que se hacen referencia durante el libro del Apocalipsis. Cada una representa un problema de los que serán tratados durante el sínodo. Y es muy importante que participemos, porque los jóvenes no solo somos el futuro, somos el presente de la Iglesia y tenemos mucho que aportar y decir. Y seguimos aquí en Objetivo Sínodo y después de este primer vídeo que explica pues, en realidad y sitúa a los jóvenes ante el sínodo diocesano, pues seguimos conversando con ellos. Lo primero, preguntaros por la estética, ¿no? De los vídeos que vamos a ver a continuación también, de los diferentes temas que se plantean como materiales para la reflexión del sínodo diocesano, ¿no? ¿Qué estética habéis elegido? ¿Quiénes han participado? Contadnos. Bien, pues en cuanto a la estética es claro, queríamos dar este tono más juvenil y más fresco, como se puede apreciar en el fondo, basándonos sobre todo en cuestiones de actualidad comunicativa, como pueden ser los podcasts, bueno, que están por Spotify, por YouTube y demás, que suelen ser de consumo generalizado entre los más jóvenes. Y bueno, pues nos hemos basado principalmente en eso a la hora de esta clave juvenil. Y en cuanto a los materiales, por ejemplo, el primer tema que trata del desánimo, pues dar ciertas claves y sobre todo dinamizar mucho los materiales a la hora de tratarlos. Bueno, los materiales que se están elaborando, porque todavía no habéis empezado las reuniones los jóvenes, algunos sí. Algunos sí han empezado, pero bueno, que poco a poco se van a ir publicando, al igual que estos vídeos, que si Dios quiere a lo largo de esta semana pues estarán también publicados en la página oficial del Sínodo de Toledo. Bueno, los temas importantes, yo creo que temas que en cualquier edad, en cualquier estado de vida se pueden dar, pero por ejemplo en la juventud, yo no sé si esto del desánimo, que es el primero de ellos, pues se da como con más insistencia. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo creo que sí. A ver, o sea, como he dicho antes, pues estoy un poco en esa labor de la pastoral adolescente y sí que pues hablando con los chicos de la edad, pues sí que se va viendo un poco que ese desánimo muchas veces les separa realmente de la iglesia. O sea, quiero decir, seguramente pues todos los fines de semana tengamos 1000 planes que a lo mejor pues parezcan más atractivos para nosotros que ir a una reunión de jóvenes, ir a una oración. Y es ahí donde se ve realmente el desánimo de los jóvenes, es decir, no me siento importante en la iglesia, prefiero hacer otros planes que a lo mejor pues, a mí me apetecen más. Entonces yo creo que es un tema que sí que se puede tratar mucho y ver realmente en qué puntos fallamos, en qué puntos también mejoramos esos planes de fuera y demás. Yo creo. Bueno, escuchamos la explicación, la catequesis que habéis dado a este primer tema. Lo vemos. Bienvenidos a todos a este primer programa de las catequesis del Sínodo. Hoy hablaremos sobre el desánimo. Para ello tenemos la suerte de contar hoy con nuestro gran invitado, Mateo. Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, Mateo, cuéntanos así de manera general, ¿qué es el desánimo? Bueno, pues el desánimo principalmente es la falta de motivación y de ganas. Ya se pueden perder o puede ser que en general no suelas tener ganas de hacer cosas o motivación por cumplir tus sueños, objetivos. Y esto se puede producir por muchas maneras y dentro de muchos ambientes, ya sea en tu ámbito personal o en tu relación con Dios. ¿Por qué crees que nace este desánimo? Pues hay muchas maneras de que salga este desánimo, pero se me ocurren así rápidamente. Bueno, la primera, sobre todo por gente externa. En plan, puede ser que ese desánimo que tú tienes sea producido por
comentarios, opiniones o simplemente gente que intenta influir en tu vida y eso hace, bueno, con malos comentarios, y eso hace que tú no te creas capaz de conseguir lo que tú quieres conseguir en realidad y te alejas de donde tú de verdad estás bien. Y así más concretamente, en la iglesia, ¿cómo nace este desánimo en los Pues jóvenes? justo te iba a hablar de eso, el tema de la iglesia. En concreto, es muy posible que tú llegue un momento de tu vida en el que te juntas con mucha gente en tu adolescencia, ya sea porque entras a la universidad o haces un nuevo grupo de amigos, y no es muy común que todos sean creyentes y tengan las mismas aficiones que tú y que sean buenas. Entonces es muy común que te digan, oye, tal, no hace falta que vengas este domingo a misa porque, bueno, no hace falta que vayas este domingo a misa porque vamos a ir nosotros ahí de cervezas y pues bueno, te lo vas a pasar mucho mejor con nosotros, tal, y al final pues se hace bola, se hace bola, se hace bola y al final te das cuenta de que dejas de ir a misa o que pierdes tus costumbres de, sea tener un grupo de formación o catequesis o simplemente dejas de hablar de estos temas con gente que de verdad te aporta. Ujú. Y a raíz de ahí, ¿cómo puede ir afectando en la vida de estos creyentes? Pues es un tema que afecta mucho y hay mucha gente que ni se da cuenta de que lo tiene. Porque al ser un proceso tan lento, en plan, a veces un desánimo puede ser rápido. En plan, pueden coger y ofenderte con un comentario y quitarte una ilusión de encima. Pero también puede ser un proceso muy lento, de estar acostumbrado a que alguien muy cercano tuyo, poco a poco y continuamente, te vaya intentando hacer creer que no eres capaz de conseguir las cosas, ya sea por envidia, ya sea porque no es una persona que quiere lo mejor para ti o por cualquier motivo externo, y eso puede influirte poco a poco a acabar haciéndote a ti mismo que no creas en ti y que no deberías hacer cosas que en realidad te vienen bien. Ujú. Viendo un poco esto, según todo lo que has dicho, parece fácil caer en este desánimo. ¿Qué consejos le darías tú a un joven que está cayendo en este desánimo para salir de allí? Pues efectivamente es muy fácil caer en este desánimo, sobre todo si eres joven. En plan, si eres mayor, a lo mejor tienes ya tus ideas y tus estándares muy, muy formados y es raro que te los pueda cambiar otra persona o que te los puedas cambiar tú tan rápido. Pero un joven con los sentimientos y las emociones a flor de piel, de un día para otro puede desanimarse completamente, perder toda la motivación que tiene y pensar que no es capaz de hacer nada de lo que tiene pensado o dejar de hacer esos hábitos que tanto le habían costado conseguir y que tan bien le hacían. Igual que yo he visto a mucha gente desanimarse a lo largo de mi vida, también les he visto a la gran mayoría de ellos recuperarse de ese desánimo y conseguir volver a creer, volver a estar bien y volver a tener interés por esas cosas que parece ser que habían dejado de interesarles y que en verdad les hacían bien. Sobre todo les recomendaría a los jóvenes que tienen este desánimo a hablarlo con, no digo un profesional, sino alguien que les ayude y les entienda, principalmente si es del tema de la iglesia, con gente en su comunidad, en caso de que no tenga comunidad, con su sacerdote, porque a veces lo vemos como, bueno, da las misas y tal, pero en realidad tú te acercas a él y seguro que te va a ayudar y tiene 1000 consejos para darte y no caer en esa falta de ganas de creer y de estar acompañado de Cristo. Vamos, que así como breve resumen, que lo más importante es la comunicación, ¿no? Efectivamente. Bueno, Mateo, pues muchas gracias por ayudarnos a profundizar un poco más en este tema del desánimo. Muchas gracias por haber venido al programa. No hay de qué. La mundanidad es el segundo de los temas del que también habéis hecho un vídeo, ¿no? Decidme en qué os habéis fijado, en qué os habéis detenido para elaborarlo. Pues sobre todo principalmente en los jóvenes de hoy en día. Podríamos relacionar el tema tratado en este tema segundo, lo material del sínodo, con el giro católico que se está dando hoy en día, porque los jóvenes tienen numerosas opciones en la sociedad con las que saciar ese ansia de deseo que tenemos todos los seres humanos. Sin embargo, estas opciones que ofrece la sociedad hoy en día no colman este deseo, no lo satisfacen. Y en este sentido planteamos nosotros la cuestión de la mundanidad y ofreciendo una opción que colma este deseo que tienen los jóvenes, que es Cristo y que es la Iglesia Católica, y que ya muchos se están dando cuenta. Os voy a pedir que me habléis de esto, ¿no? Vosotros que participáis de distintos movimientos en la parroquia de San Juan de la Cruz, ¿no? Vuestra visión generalizada de la juventud hoy,
Sé que es una pregunta como muy amplia, ¿no? Que abarca muchas aristas, ¿no? Y que es difícil de... Pero no solo la juventud dentro de la Iglesia, sino también la juventud fuera de ella, porque los dos estudiáis y yo entiendo que también tenéis contacto con esas otras realidades, ¿no? Yo creo que algo que es común a todos, ya sea de dentro de la Iglesia o de fuera, es la necesidad de conocer, ¿no? Que muchas veces podemos ver como todo el mundo necesita saber, necesita conocer. Y sí que es verdad que, hablando un poco últimamente también con gente de fuera de la Iglesia, pues que les hace falta esa respuesta a las preguntas de la vida que se hace cualquier persona, ¿no? Y yo creo que es algo pues esencial, ¿no? El conocer y sobre todo pues tener esa respuesta a las preguntas. Pablo, hablabas antes de un giro a lo católico. ¿Verdaderamente se está dando un giro a lo católico en cuanto a los jóvenes se refiere? Yo diría que sí, principalmente porque los jóvenes de hoy en día, a mí me gusta verlo por las conversaciones que tengo y demás, desde un punto de vista optimista. Habrá jóvenes católicos, habrá jóvenes que se convierten al catolicismo o al cristianismo, pero lo que hay en su mayoría entre los jóvenes de hoy en día es jóvenes que buscan. Antes a la gente le daba más igual buscar cuestiones trascendentales, pero hoy en día sí que se dan jóvenes que buscan. Y con respecto al giro católico, se habla ya en varios medios de comunicación del giro católico como una moda, pero es ahí la importancia de los jóvenes que ya estamos dentro, de convertir esta moda en algo que perdure para los jóvenes que entran. Bueno, lo contrario, la mundanidad de la que nos habláis en este vídeo. Bienvenidos a todos a nuestro segundo programa de las catequesis del Sínodo. En el día de hoy hablaremos sobre la mundanidad y cómo esta afecta a nuestra vida. Como invitada especial del día de hoy contamos con Sara. Sara, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, empecemos un poco desde el principio. ¿Qué es la mundanidad? Pues mira, yo creo que es una preferencia por lo pasajero y material, como puede ser el dinero o las pasiones, por encima de lo espiritual y lo eterno, que son las cosas que nos llevan a Dios. Vale, pero eso es como un poco general. Así un poco más concretamente, ¿cómo afecta en nuestra vida esa mundanidad? Es que yo creo que está tan normalizado que ya ni nos damos cuenta, pero el hecho de que nosotros pues intentamos sentirnos queridos hace que intentemos ser alguien que realmente no somos. Y mira, dos ejemplos muy sencillitos. El primero es la fiesta, que o hacemos lo que hacen todos o nos sentimos excluidos. Y otro es las redes sociales, que igual intentamos ser quien no somos solo para aparentar. Según estos ejemplos que has dicho, se podría decir como si tuviésemos una doble vida por esta mundanidad. Entonces, ¿cómo crees que puede afectar esta doble cara a nuestra vida? Pues muy fácil, porque en el momento en que no somos capaces de responder de la misma manera, dependiendo del contexto, pues ya no existen las verdades. Entonces, acabamos siendo nuestros propios dioses, siempre tenemos la razón y al final nos alejamos de la verdadera verdad, que es el Señor. Ahora que dices lo de los dioses, en nuestra vida cotidiana, por así decirlo, tenemos muy normalizado unos ídolos, ¿no? Que pueden ser los influencers. De ahí su nombre, que son influencias en nuestra vida. ¿Qué importancia crees que tienen estas personas en la vida de los jóvenes? Pues mucha, y probablemente más de la que deberían, porque nos dejamos influenciar por sus planes, sus rutinas y sus ideas que muchas veces ni siquiera representan su realidad y por supuesto mucho menos la nuestra. Entonces, esa doble cara que tienen ellos hace que nosotros también tendemos a tener una doble cara y no somos lo que realmente somos. Entonces, ¿se podría decir que toda influencia en nuestra vida es mala? No, para nada, porque tenemos que tener cuidado de hacia dónde nos llevan estas influencias, pero es como si dices que tienes un amigo que es una mala influencia y por eso todos tus amigos lo son. Pues no, seguro que hay alguno que sí que te influencia para bien. ¿Y cómo podemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo para nosotros? Pues sí que entiendo que puede parecer un poco difícil, pero tampoco lo es tanto, porque al final tienes que mirar si esa influencia te está llevando a ser lo que realmente quieres ser. Y para los cristianos es muchísimo más fácil porque nosotros tenemos que intentar ser un reflejo de Dios. Entonces, si estas influencias no hacen parecernos a Él, pues entonces no son buenas. Bueno, Sara, pues muchas gracias por ayudarnos a aprender un poco más sobre este tema. Muchas gracias por venir y ya nos vemos. A ti.
Bueno, y vamos con el último de los temas que tiene que ver sobre la falta de comunión. Seguimos hablando de estos materiales que se han presentado para los jóvenes, que se han elaborado también con la ayuda de Canal Diocesano de Televisión y que, como les decía antes, pues en unos días estarán ya publicados en la web oficial del Sínodo, ¿no? Pero antes pues de que me habléis de si advertís esa falta de comunión en la Iglesia, a mí me gustaría preguntaros ¿por qué creéis que es importante que los jóvenes participéis del sínodo diocesano? Yo entiendo que es muy importante que los jóvenes participen de este sínodo diocesano, principalmente porque no solo son el futuro de la Iglesia los jóvenes, también son el presente. Y sus opiniones, a veces incómodas, a veces realistas y otras veces muy esperanzadoras, son muy importantes tenerlas en consideración, todas estas opiniones, de cara al futuro y al presente, como digo. Y sobre la falta de comunión, ¿cómo lo veis? ¿Es una realidad dentro de la Iglesia cuando nos estamos moviendo quizá en parroquias o en comunidades donde hay, gracias a Dios, pues un gran número de movimientos y de realidades en las que poder participar y crecer? Sí, yo creo que es una realidad lo de la falta de comunión y vamos, lo hablamos en el vídeo, pero creo que es importante también pues tenerlo un poco más presente el daño que nos hacen las redes sociales en esa falta de comunión, sobre todo que nos polarizan un poco más en nuestras ideas con respecto a las contrarias. Pero sí que es verdad que también recalcar un poco pues, esa labor que está haciendo nuestro Papa, el Papa León, de ese deseo tan grande de unidad, porque es una de las principales bases. Andrés, voy a aprovechar y la última pregunta te la voy a hacer a ti. Has dicho que trabajas con adolescentes. ¿Los adolescentes en esa época tan convulsa tienen algo que aportar al sínodo diocesano? Sí, yo creo que sí. Como ha dicho Pablo, pues ellos son el presente y tienen un deseo enorme en el corazón pues eso, de salir de ellos, de ser importantes. Y creo que el sínodo es una oportunidad muy grande para que ellos de verdad se sientan importantes en la Iglesia, porque es lo que les hace falta de verdad. En un mundo tan falto de respuestas, que encuentren esas respuestas en la Iglesia. Estupendo. Vamos con el tercer y último de los vídeos, la falta de comunión. Bienvenidos a todos a este tercer programa de las catequesis del Sínodo. Como recordatorio, en las charlas anteriores hablamos en la primera sobre el desánimo y en la segunda sobre la mundanidad. Para esta tercera charla, que va a hablar sobre la falta de comunión, tenemos como invitado especial aquí a Diego. Diego, bienvenido. Gracias, Andrés. Siempre es un placer estar aquí. Encantado. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo se entiende esta falta de comunión? ¿Cuál es la definición, por así decirlo? Pues ni más ni menos es dejarnos llevar por las diferencias que tenemos respecto al resto de la gente, ¿no? Unas diferencias que pueden ser culturales, diferencias de criterio, de punto de vista. Y estas diferencias, lejos de ser malas, muchas veces nos alimentan, porque podemos ver el mundo desde otros puntos de vista. Según esto último que has dicho, sabemos que gracias a Dios, pues cada persona es única en sí, ¿no? Y por lo tanto somos diferentes al resto. ¿Cómo puede afectar a nuestra vida estas diferencias? Yo creo que todo depende de un baremo, ¿vale? Dependiendo si para nosotros pesan más esas diferencias que tenemos con respecto a lo que nos une a esas otras personas, yo creo que ahí es donde se halla el problema. Y ya no solo en nuestra vida cotidiana, también dentro de la Iglesia, el prestar atención a las diferencias que tenemos con el resto de los feligreses nos impiden avanzar en esos pasos de santidad. De esto que dices de avanzar, ¿se te ocurre algún ejemplo así actual de que no tengamos esa comunión? O sea, que tengamos problemas a la hora de avanzar por esta comunión. Bueno, como sabes, vivimos en un mundo totalmente polarizado, en el que todo es o blanco o negro. No hay esa escala de grises, como se suele decir. Vivimos en un mundo en el que las redes sociales, sobre todo para los jóvenes, es como un pilar fundamental de su vida. Y eso lo que produce es que el algoritmo, que es una palabra que se ha puesto de moda recientemente, ese algoritmo es una especie de bucle que no nos permite avanzar. Es un bucle en el que solo te muestra lo que quieres oír, lo que quieres escuchar, lo que quieres ver, esas cosas que solo entran dentro de tu punto de vista y te impiden ver una realidad más allá. Bueno, y ahora ya que hemos hablado de cosas malas, por así decirlo, ¿algún ejemplo cotidiano más del día que se te ocurra
o algún ejemplo, algún hecho que haya sucedido hace poco que se te ocurra que gracias a la comunión pues hemos podido sacar algo bueno de ello? Bueno, pues tiene gracia, porque esta mañana, de camino aquí, me he acordado de, bueno, como todo el mundo sabrá, el desastre que pasó con la Dana, allí en Valencia. Yo creo que ese es un ejemplo muy bueno, ¿sabes? Porque era un orgullo para cualquier español ver a toda la gente, a todos los voluntarios que se habían unido para ayudar al pueblo valenciano que la estaba pasando realmente mal. Y ahí lo que les unía era esa solidaridad, esa necesidad del pueblo que ellos convertían en amor para entregárselo a los demás, a pesar de que hubieran muchas cosas que les diferenciara o que no fueran iguales. De esto que dices del amor, ¿qué importancia crees que tiene, no solo en la vida como cristianos, sino en general? ¿Qué importancia crees que tiene poner amor en las cosas que hacemos? No, para mí es determinante, es crucial, ¿sabes? Al final, sobre todo en la iglesia, cuando hacemos algo sin amor, se nota mucho. O sea, se nota mucho un cristiano de que va a la iglesia como por obligación. Y eso se refleja simplemente en la acogida al resto de personas, en esa poca alegría que transmite. Y muchas veces sin tener un fin al que llegar. O sea, todo lo que hacemos en nuestra parroquia o en otras, lo que se hace es hacer actividades que nos lleven a Dios. Pero muchas veces se olvida de eso, simplemente se hacen las cosas por hacer, como si fuera una obligación. Y ahí está donde radica para mí la importancia, el hacer las cosas porque toca hacerlas o porque se quiere hacer. Vale, entonces, visto que hay un problema en esto, ¿cómo crees que se puede combatir a esta falta de amor o a este enfriamiento del corazón? Pues para mí, yo creo que volviendo a lo que estábamos diciendo anteriormente y lo que has dicho tú al principio de la entrevista, yo creo que hay que rescatar ese amor primero. Y sobre todo en los casos en los que no se pueda rescatar, ver qué es aquello que nos impide amar al resto. Para ir un poco más concretamente, ¿cómo puede saber un joven si su fe o su vida de iglesia, de parroquia, se está enfriando? Bueno, al final yo creo que esto es muy subjetivo porque la relación íntima que cada joven tiene con Dios pues varía mucho. Pero yo creo que todo empieza por empezar a tener menos sinceridad con Él, dejar de escuchar lo que Dios quiere para nosotros y sobre todo empezar a sentir la parroquia como si fuera un lugar. En vez de como si fuera nuestra casa, pues no, un lugar al que se va a misa, se realiza el culto, etc. Pero no, o sea, al final hay que volver a ese amor y recordar que tener esperanza porque siempre se puede regresar a Él. Bueno, Diego, pues muchas gracias por ayudarnos con estas palabras, que seguramente que no solo a mí, sino que ayudarán a más gente. Muchas gracias por venir al programa. Volvemos de nuevo al plato y bueno, antes de despedirnos sí que me gustaría que tanto Andrés como Pablo invitaseis a los jóvenes que nos están viendo a que se animen y participen de este sínodo que está empezando a rodar y del que todavía pueden formar parte. Yo creo que es muy importante que participemos todos porque el sínodo realmente es lo que refleja la iglesia, ¿no? Y en la iglesia pues igualmente somos todos importantes. Entonces, pues animar a que todos esos jóvenes aporten su granito de arena, que seguramente sea muy grande, y ya está. Yo creo que... Pablo. A mí me gustaría también animar a los jóvenes a esta participación en el sínodo, porque sus aportaciones van a ser muy interesantes y muy necesarias, y si ya están dentro de la iglesia, que se animen con esta participación. Sí. Estupendo. Bueno, decir que todos estos materiales, los vídeos que hemos visto, si Dios quiere, a lo largo de esta semana estarán ya publicados en la web oficial del sínodo y todos los que lo deseen podrán acceder a ellos como algo previo a luego las reuniones que se van a mantener entre los jóvenes. Andrés, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por Synodal Project, como hemos visto, y a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros ponemos punto y final al programa de hoy, pero el lunes que viene vamos a volver a hablar del sínodo porque las 14ª jornadas de pastoral que se celebrarán a finales de este mes tienen mucho que decir, mucho que ver con nuestro 26º sínodo diocesano. Así que lo dicho, les espero aquí. Gracias, feliz semana.